Bien, vamos, hermanos, a compartir un breve estudio que va a preparar la prédica del sábado, igual como hoy miércoles. Uno de los temas que he visto yo que es pues la visión de Dios, y el próximo tema será la visión binaria. La visión binaria es una visión de algún elemento, alguna circunstancia que consta de dos cosas únicamente. Entonces, vamos a ver a la luz del Evangelio las cosas que tienen que ver con esto, y como introducción solamente. Dice la palabra de Dios en Génesis 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice el Señor: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios las tinieblas de la luz. Nomás son dos cosas: o tinieblas o luz. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, ustedes ya han oído, ya hemos oído bastante la cuestión de la condenación del mundo. ¿Por qué fue la condenación del mundo? Porque la luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que la luz. Entonces eso queda así como muy claro, que la visión binaria no es una visión mala. ¿Es o luz o es oscuridad? No hay así como que otra de las cosas que también quiere destruir la visión de Dios es los grises. La gente dice: no, pues es que tú nomás o eres radical o no tienes en cuenta de que aparte de la luz y las tinieblas, pues puede haber penumbra. O sea, ni es luz ni es oscuridad. Como entonces, en ese sentido, podemos observar que hay cosas actualmente, argumentos actualmente, que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Argumentos que se han levantado en contra del conocimiento de Dios. Ahora, en el sentido de esto, tenemos que reforzarnos a partir de la profecía. En Isaías 40 dice: consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén y decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Dios por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, prepara el camino a Yahweh, endereza sus calzadas en la soledad a nuestro Dios. Y entonces en Mateo 3 viene Juan el Bautista y dice: yo soy aquel que dijo, no soy Cristo, sino aquel que vino a decir o a preparar el camino de Dios para enderezar las sendas. Y si tú enderezas las sendas, también esa visión binaria existe ahí: o estás chueco o estás derecho. La palabra de Dios te dice: el que esté sucio, ensúciese más. El que esté limpio, límpiese más. ¿Cómo se ve una camisa blanca? Percudida. Ni se ve blanca ni se ve negra. Esos son los grises que han inventado los hombres para poder justificar el pecado en la humanidad y legalizarlo.
Y en la legalización del pecado está lo que vamos a consultar, a estudiar a partir de la palabra el día sábado, y el peligro que ello implica actualmente. Pero como introducción dice el Señor que Él iba a venir a través de Juan primero y después en carne, dice Dios fue manifestado en carne, a prevenirles a la humanidad a través de su pueblo que esto debería de dejar de ser. O eres caliente o eres frío. Porque los tibios, dice, por la boca de Dios serán vomitados. Entonces, esta parte de la diversidad, de contemplar los grises como algo existente, es una zona de confort, es una zona de justificación de que no se puede ser blanco. Entonces yo he encontrado a través de mi vida mucha gente que ha dicho eso. Es que el hombre no puede ser blanco como la nieve. Y sobre todo en los grupos que comenzamos nosotros a estudiar y a recibir terapia en cuestión de una introducción a un sistema espiritual de vida. El hombre no puede ser blanco como la nieve. Entonces, si no eres blanco como la nieve y ya no eres negro como el carbón, entonces vienes a ser ¿qué? Eso que éramos, moralizados, tibios. Yo no le hago mal a nadie, pues tampoco le haces un bien, y el que sabe hacer el bien y no lo hace, de la misma manera es pecado. Entonces dice el Señor, dice, voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, que toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Dios sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces tú te vas a encontrar argumentos humanos que justifiquen el aplaceramiento de las conductas que no son de Dios sin sentirte condenado, que ese es el equilibrio falso que busca esta teoría para condenar lo que es binario. Entonces, si nosotros sabemos que la palabra de Dios es lo que prevalece para siempre, todo lo demás, dice el libro de Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces todo aquel que te quiera justificar, que te quiera decir que no hay problema, que ahí la llevas, que Dios te va a salvar así de gris como estás, te está mintiendo. Y lo vamos a ver el sábado de una manera más puntual. Esas mentiras son mentiras del demonio para perderte sí o sí. En los distractores, las conductas que no son rectas. El ay, pues se me salió. Ay, pues es que todos somos humanos. Pues dice Dios, sea todo hombre, ¿qué? Mentiroso. Sea Dios veraz. ¿Qué fue lo que vino a decir Juan? Que vino a clamar en el desierto y a preparar camino de Dios en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Arrepentíos porque el reino de los cielos se te va acercando. Y el arrepentimiento que nosotros hemos observado en Judas por sus 30 monedas, que dice se arrepintió, regresó las monedas, pero se ahorcó, es un arrepentimiento en la carne falso que no puede producir un cambio. La gente termina muriéndose
o deprimida muriéndose, porque es un arrepentimiento en la carne, emocional, y lo único que quieren es no sufrir, pero no se reconocen agresores hacia Dios, ni se reconocen como gente que ha insultado a Dios en su propia cara, sino se arrepienten porque sienten un sufrimiento terrible. Ay, ya, como ya no quieren, no, pues sí, es que esto está mal, sí, pero no te reconoces agresor de Dios, no te conoces como alguien que está insultando a Dios en su propia cara. Entonces, dice el Señor, la carne es como la hierba, o sea, nacemos un rato, morimos un rato. Entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener claro acá, dentro de nuestro corazón. Somos pasajeros y nuestra vida va a ser un soplo. Entonces más vale enderezar las sendas nosotros mismos, como dice Hebreos, levantar nuestras rodillas paralizadas para que hagamos sendas rectas para el Señor y caminar en ellas y luego cojo sea sanado. Amén. Entonces, la recomendación de esto tiene que ver con la nueva criatura o con la no nueva criatura, que es una postura también binaria. Dice 2 Corintios 5, del 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿qué es lo novedoso? Lo que se ve limpio. ¿Qué es lo viejo? Lo que se ve sucio. Si tienes una visión así muy lógica, lo viejo se ve sucio, lo nuevo se ve blanco, se ve más limpio. Pero ahora, si comenzamos, dice, comenzando el capítulo 5, dice, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecha de mano eterna, no hecha de manos, eterna en los cielos. Amén. En los cielos. No tenemos nosotros un templo nuevo o un nacimiento nuevo hecho de manos. Porque acuérdate que dijo el Señor, si en verdad te digo que si no nacieres de nuevo, no vas a nacer otra vez en carne. Entonces dice el Señor, ¿qué comunión hay de Jesucristo con Belial? ¿O qué comunión su templo con los demonios o con los incrédulos o con... Dice, pero tú eres el templo del Espíritu Santo. Pero no es un templo porque dice el Evangelio de Juan que los nacidos de Dios, que los nacidos son nacidos de Dios y no nacidos de voluntad de carne ni de sangre. El que nació de nuevo, nació de una manera espiritual. De manera que si el que alguno está en Cristo es nueva criatura. Amén. Pero primero tenemos que entender que no es un edificio, una casa hecha de mano de hombre, sino es una casa eterna en los cielos. Si tú no naces de nuevo, no vas a pertenecer a ese cielo. Amén. Porque ¿qué comunión? Entonces decían por ahí hasta en las mafias, o eres o no eres. Porque solamente revestidos, por eso también gemimos, deseando ser investidos de aquello, o de aquella nuestra habitación celestial. Queremos esa habitación celestial. Porque así seremos hallados vestidos, ¿de qué? De vestido blanco. Y no desnudos. ¿Te acuerdas aquel que dijo, sal de aquí, vete de aquí, demonio, en el nombre de Jesucristo que predica Pablo? Y el demonio le dijo, pues a Pablo y a Cristo lo conozco, pero ¿tú quién eres? Y dice que lo sacó desnudo, golpeado y desnudo.
Y Dios va a venir por una iglesia vestida de blanco, no desnuda. Amén. Y tu vestidura blanca es que tu santidad. Pero si no reconoces que eres, tu vida es más rápida que un soplo. Imagínate Dios que es eterno, tu vida para Él ¿qué es? Pues es así, lo dice. Si no reconoces que tienes que entregarte, si no reconoces que tienes que cambiar y no permanecer gris para permanecer en un estado de confort, te vas a quedar ahí, en la tibieza, en lo gris. A veces eres y a veces no. Entonces dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Yo te prediqué la vez pasada que lo que Dios quiere es que tu vida sea llena del Espíritu Santo, que es la promesa de Dios. Y si Dios te dice que si tú eres bueno, das de lo mejor a la gente o a tus hijos, ¿cómo no te dará Dios el Espíritu Santo si se lo pides? ¿Recuerdas? Amén. Entonces seguimos en el mismo tema porque Dios quiere seguir en lo mismo. Pero hay una visión que tiene que ser respetada, que es la de Jesucristo, porque Cristo es el que dice en la palabra, el que no es conmigo, es contra mí. Amén. Entonces tienes que ir desinstalando para que llene el Espíritu Santo las secciones grises. Si no, te vas a acomodar en una tibieza y vas a creer que eres cristiano o hijo de Dios. Cuando a veces dices leperadas, a veces insultas, a veces odias, a veces esto y a veces el otro. Y a veces vienes. Y a veces obedeces a Dios. Para que venga el Espíritu de Dios, dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados. No quisiéramos que el demonio nos quite nuestro vestido blanco y quedemos desnudos. Por el demonio. Porque ¿quién fue el que desnudó al otro que andaba ahí queriendo luchar fuera? En el nombre de Jesucristo que predicaba Pablo. El demonio es el que desnuda y te golpea y te tira. Porque no estás haciendo lo correcto. Porque no estás haciendo lo que el nombre de Jesús quiere. Y entonces dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Cuándo? Cuando tú te arrepentiste en verdad, cuando ya no cometes pecado, cuando no eres esclavo del pecado. Porque el que hace pecado es esclavo del pecado. Y solamente si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad del pecado se ve como fruto. Pero de nada sirve que ande platicando a Dios. Entonces mi vida denote los frutos que nacen sí o sí, que de repente estoy escandaloso y grosero, insultando a la gente, robando, y creyéndome cristiano, o creyéndome hijo de Dios. ¿Cuándo va a venir el Espíritu así? Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. ¿Cómo vamos a ser agradables a Dios?
de color gris. Cuando Dios dice el que esté limpio, límpiese más, y el que esté sucio, ensúciese más. Esta visión binaria, que es la que se critica y la que te voy a explicar bien el sábado, es una visión criticando lo binario para atacar a las personas en la visión que Dios dice. Dios dice blanco o negro. Pero los grises se ponen a pelear el derecho de ser como ellos quieren ser, tibios y grises. Pero eso no quiere decir que sean salvos. Y por más que se aferren, y por más que se aferren, y por más que digan, no, lo que tú digas, mira, lo que yo diga no sirve. Dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, si Dios dice que es blanco o negro, es que Dios dice y así es. Pero la humanidad en su humanismo, que no es otra cosa más que la necesidad de tener placeres prohibidos, legalizados, ha hecho todo este movimiento de incrementar la maldad, de incrementar el pecado y aparte de incrementado, legalizado. Que ese es lo más peligroso porque hay gente que se la cree y se acomoda. Entonces, vemos, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. O sea, ya estando en este cuerpo, o estando en el espíritu, porque dice, estad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. Entonces, conocemos pues que tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradable. Es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea todo hombre veraz, todo hombre mentiroso. Sea la carne como flor y como hierba, pero la palabra de Dios, ¿qué? Es para siempre. La palabra de Dios no va a pasar. Esta palabra que yo te estoy leyendo no va a pasar. Tú te vas a morir y 20,000 generaciones, las que Dios quiera, y la palabra permanecerá. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra no. ¿Y cómo puede ser posible que haya gente que escuche la palabra y la tome como si fuera cualquier cosa? Y luego a ver, decide si hace caso o no. Ese es lo gris. Es cuando yo quiera, o sea, yo hago caso cuando yo quiera. Lo mismo decía el alcohólico. Oye, ¿ya tienes problemas con tu manera de beber? No, yo lo dejo cuando yo quiera. Ah, sí. Luego ya los vimos allá anexados como yo. O ya mero te matan por andar diciendo que cuando tú quieras. Ahora, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces sí sabemos por qué es necesario que comprendamos esto. Que si no salimos de la tibieza vamos a comparecer ante el tribunal de Dios para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y el Señor dice, por cuanto no fuiste caliente ni fuiste frío, por mi boca serás. Entonces es uno de los estados que hay que evitar a todas. Por eso mucha gente que está escuchando y escuchando y escuchando y escuchando, imagínate lo que no le va a demandar Dios. Oye, toda la palabra que te dieron y ¿qué fue el fruto? Si el hombre que se crucificó con Jesucristo, nada más con 4 o 5 palabras, se convirtió y mereció la gloria. Y a ti te han dicho un montón de predicaciones que ya ni libros se hicieran. Y ni siquiera has querido cambiar. ¿Por qué? Porque hay diseños de estrategia demoníaca o del mal que te ubican en los lugares tibios o grises. Y te hacen creer que tú eres hijo de Dios. Cuando la palabra dice, si tu justicia no fuere mayor que la de un fariseo, y di que los fariseos eran disciplinados, ayunaban 2 veces a la semana, diezmaban de todo lo que recibían,
oraban aunque sea parados ahí en las... Eran una disciplina tremenda, no eran cualquier persona, no son cualquier persona. Entonces nosotros tenemos que tener una justicia mejor. ¿Por qué? Pues porque nosotros decimos que conocemos la verdad. Entonces, ¿cómo la verdad no hace efecto en mí para ser mejor que ellos? Porque hay una zona de confort demoníaca que es gris. Falta de fe. Pero entonces, termino. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, tú puedes convencer a quien quieras con tu verborrea o con la mía, ahí estarle diciendo que yo soy San Benito, pero Dios sabe en verdad quién soy yo. Amén. Entonces, a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo que sea de vuestras conciencias. Que sepan que Dios los ve por dentro, que Dios te ve en lo más oscuro de tu mugre, y que no te puedes andar escondiendo, convenciendo gente, hablándole bonito, cuando Dios te conoce hasta lo último de tu corazón y del mío y de cualquier ser humano. Entonces, por los frutos hablará el corazón, pero también hablará la tibieza para querer mediar y hacerse pasar como bueno cuando saben en su íntima conciencia que no lo son.